Cordial saludo para todas y todos. Les saludo desde Cali para llevar a cabo el último tema a mi cargo acerca de semillas, producción de alimentos y seguridad alimentaria. Voy a empezar a compartir pantalla y espero que estén súper atentos y además que puedan tener presente las demás temáticas para que en caso tal generemos una articulación con lo que les he conversado, compartido a partir de este medio con otros temas y también quizá lo que mi otro compañero les ha mencionado. Entonces, como les decía, en este momento se está compartiendo la pantalla. El tema es semillas, producción de alimentos y seguridad alimentaria. Para empezar, la idea es que primero tengamos un acercamiento cada uno de nosotros con lo que trata el tema de las semillas como tal, ¿sí? Su importancia, el significado como tal que tiene para ustedes. Eh, para ello yo les voy a compartir un video en donde hay personas que manifiestan precisamente de lo que trata o lo que para ellos consiste el tema de las semillas. Entonces, allí simplemente como un pequeño acercamiento de lo que algunas personas consideran que es la semilla para ellos. Ahora, pues ya queda que ustedes mismos se encarguen de analizar si en algún momento lo habían pensado, se habían detenido a hacerlo, qué significado tiene para ustedes la semilla, si es que significa una pequeña semilla y unas que son demasiado pequeñas, por ejemplo, la del amaranto, la de la quinoa, la del kiwi, ¿sí? ¿Qué significa para ustedes esa semilla? Y también, pues habrán otras que son obviamente mucho más grandes y que seguro ustedes conocerán, pero que implica tener una semilla en casa, la tengamos en los alimentos. Sabemos que hay unas que las ingerimos directamente, pero hay otras que simplemente desechamos, ¿no? Por ejemplo, al comer una sandía, al comer el mango, sí, no necesariamente ingerimos la semilla. ¿Qué hacemos con esa semilla finalmente? La logramos reproducir y que en ustedes de pronto la inquietud al respecto de lo que significa la semilla. Voy a compartir nuevamente la presentación. Listo. Entonces, después de que ustedes mismos hagan su propio análisis, pues uno, digamos que en términos generales podemos decir que la semilla es aquella dadora de vida, ¿sí? Que permite o da posibilidad a más vida en el planeta, el hecho de que la podamos reproducir, que podamos obtener de ella, digamos, otra vez nuevos alimentos, nuevas plantas, nuevos árboles y que a partir de allí podamos también no solamente pensar en el alimento humano, sino principalmente en el alimento de otros animales, que en ocasiones son alimentos, son animales que también consumimos, ¿no? Lo otro es el tema de la producción alimentaria local versus la producción alimentaria a gran escala. Pensar que muy diferente es cuando una persona tiene su lote, tiene su terreno y la dedica para sembrar algo para su casa y algunos excedentes para vender. Y otro asunto es hablar de la producción alimentaria a gran escala, ¿no? La gran industria alimentaria y cómo tiene que ocupar grandes terrenos o independientemente de los terrenos, generar una producción, digamos, acelerada para poder obtener, digamos, unos resultados en cantidad que permita distribuir esto a gran cantidad de población o utilizarlo en diferentes productos.
o para otros servicios, no necesariamente de alimentación humana. Entonces, para que tengamos en cuenta un poco estos tres factores al hablar de las semillas. Si viéramos algunas definiciones, entre comillas, como lo planteo allí formales, acerca de lo que podemos entender como una semilla, la Real Academia de la Lengua Española plantea la semilla como parte del fruto de las fanerógamas que contiene el embrión de una futura planta, protegido por una testa derivada de los tegumentos del primordio seminal. Digamos que una definición que si no sabemos el resto de palabras de pronto no la vamos a comprender, pero obviamente también las podemos buscar. Otra definición es el grano que en diversas formas producen las plantas y que al caer o ser sembrado produce a su vez nuevas plantas de la misma especie. ¿Sí? De pronto una definición un poco más cercana y comprensible a lo que nosotros entendemos. Eh, pero el asunto es que si seguimos buscando definiciones al respecto de lo que es una semilla, pues podemos encontrar varias, como por ejemplo esta de la FAO, que manifiesta que las semillas son la base principal para el sustento humano, son las depositarias del potencial genético de las especies agrícolas y sus variedades resultantes de la mejora continua y la selección a través del tiempo. La mejora de los cultivos de suministro de semillas y materiales de siembra de alta calidad de variedades seleccionadas para los productores son necesarias para garantizar una mejor producción agrícola y satisfacer las necesidades de desafíos ambientales. Eh, y como les decía, en adelante, cualquier otra definición que podamos encontrar. El Grupo Ayuda en Acción nos habla, por ejemplo, de lo que implica en términos de importancia el contenido de una semilla o cómo también se la puede reconocer, ¿no? Y es que la semilla es tan importante porque de ella se entiende que contiene todo el contenido genético que luego dará origen a las nuevas plantas. También mencionan ellos que estas semillas se caracterizan por su resistencia, por la facilidad de transportarlas y por su conservación. ¿Sí? Pensemos que de otros lugares del mundo o de aquí también de nuestro país podemos enviar grandes cantidades de semillas. Son fundamentales para la generación de una nueva cosecha. Esto es claro. De las semillas también podemos decir que para su reproducción y transformación podemos encontrar, digamos, en términos muy básicos, tres tipos de semillas. Por ejemplo, la semilla natural o criolla, que es la semilla que se da originariamente sin ningún tipo de intervención humana en algún lugar y que ya los seres humanos hemos, digamos, tomado esa semilla y la hemos estado reproduciendo sin ninguna intervención. Cuando me refiero a intervención humana, me refiero a intervención de laboratorio, alguna alteración que se le haga a la semilla. Los híbridos o las semillas híbridas, que son aquellas semillas que se las ha usado para hacer alguna fusión con otra o hacer algún tipo de mejora que pueda hacer un poquito, digamos, darnos mejores resultados a la hora de cosecharla y de obtener sus alimentos. Y las de laboratorio, que son aquellas que ya por transformación y análisis científico se hacen, digamos, no solamente mejoras, sino que se las permite que te puedan tener una resistencia a las plagas, por ejemplo, e incluso también a situaciones climáticas que son a veces adversas. Entonces, esto se hace a través de experimentación, se les mira obviamente su contenido genético, su ADN y cómo de pronto fusionarlas con otras, pero de una manera que es un poco más acelerada y más de laboratorio. E incluso hay un cuestionamiento porque el laboratorio también se ha recurrido a mezclar las semillas o el ADN de las semillas de plantas con el ADN de animales, ¿sí? Digamos que esto sí debería generarnos un llamado de atención o una alerta de pensarnos qué puede resultar o qué impactos o efectos puede generar un alimento de una planta cuya semilla está compuesta por parte de ADN vegetal y ADN animal. Y allí hay, digamos, que algunos análisis que se han hecho por algunos efectos que se han encontrado en algunos seres humanos y que no han sido, pues, digamos, algo entre comillas convencional o lo normal que suceda en seres humanos. De esto, pues, hay muchas investigaciones que espero en algún momento podamos compartir. Como denominación de semillas, hay una
ingeniera, olvidé ahorita el nombre, y lastimosamente no tengo la fuente aquí, espero ver si está más adelantico en la siguiente diapositiva, pero esa persona denomina las semillas criollas como aquellas que han sido desarrolladas por los propios agricultores, tomadas de la misma naturaleza, de cómo se han dado precisamente de manera originaria, y terminan ellos llevándolas a sus campos de cultivo de acuerdo con condiciones socioecológicas particulares de sus parcelas y de sus territorios, pero también en función de lo que demanda el mercado. La idea es que estas semillas permitan que se aprovechen para el autoconsumo, como bien lo dice aquí al final del párrafo, a diferencia de aquellas semillas certificadas que se utilizan mayoritariamente para la siembra comercial. Aclaro el tema de las semillas certificadas, que pueden ser estas mismas semillas que en la diapositiva anterior se miraban ustedes laboratorios sub-OGM, que son los organismos genéticamente modificados o también conocidas como las semillas transgénicas. Estas semillas típicamente se hace esa transformación y ese análisis en laboratorio para poder hacer producción en masa, ¿sí? Para poder cubrir la producción de alimentos que es a nivel de industria alimentaria que requiere que sea bastante y de manera acelerada, es decir, producir en menor tiempo pero gran cantidad para poder vender, ¿sí? Para poder comercializar. Aquí entonces hay algunos enlaces. Este de Más Colombia es precisamente donde se nos plantea la definición de semillas criollas, y lo que ustedes ven aquí son los enlaces de los dos videos que vamos a ver ahora. Bueno, un video que más que el video era el audio un poco de lo que nos explicaban según algunos campesinos, campesinas, lo que concebían como la semilla, y el otro tiene que ver con lo que les voy a compartir en este. Un poco también hablando pues de lo que se consigue como la semilla.
Bueno, entonces voy a dejar hasta allí y obviamente para que ustedes cuando les quede el link puedan ampliar y dedicarse un poco más a ver el video. Ese video dura 39 minutos, pero es bastante interesante de ver. El otro dura 8 nomás. Entonces ustedes digamos que pueden también estar allí como muy pendientes de la información que se plantea, porque además en la diapositiva en la que les hablo, les digo que se habla de otros temas como, por ejemplo, los derechos de los campesinos, además del convenio de diversidad biológica, que digamos que son dos asuntos importantes, sobre todo el derecho de los campesinos, porque si bien pensamos o recuerden que los grupos étnicos como las comunidades afro o negras y los pueblos indígenas de por sí han logrado generar una lucha, ¿cierto?, para la defensa y reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, cuando hablamos de las comunidades campesinas, aun cuando también hay indígenas y afros campesinos, pues esta otra comunidad campesina no ha tenido, digamos, en la historia un ejercicio de reconocimiento igual de relevante y también se ha requerido que lo tengan y por ello, de alguna manera, con estos derechos, una declaración que se trabajó desde la ONU con otros organismos se logró tener un documento de derechos campesinos y el Convenio de Diversidad Biológica, que también es un documento desde el cual muchos pueblos se resguardan precisamente porque se logra allí fortalecer temáticas que antes no se tenían en cuenta y eso funciona, digamos, a nivel internacional. Así que cuando miren el video, espero tengan muy presente esos dos aspectos que les estoy mencionando. Ahora, pensemos un momentico.
¿A quién o quiénes pertenecen las semillas? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son los propietarios de las semillas? ¿Somos nosotros los humanos como tal? Si esa propiedad está entre los humanos, específicamente, ¿quiénes? ¿Será que de los que estamos hablando hace un rato, de los campesinos o de los grupos étnicos, llámense afros o llámense indígenas, o de cualquiera simplemente por el hecho de que podemos estar consumiendo un alimento y de ahí quedar una semilla, así no lo aprovechemos? ¿O será de las empresas y de las grandes corporaciones o multinacionales que se encargan del dominio de la semilla? Bueno, simplemente lo dejo a manera de pregunta, como ya es usual que lo haga, para ver ustedes qué piensan al respecto. Lo otro es también que miremos un poco en nuestras casas qué pasa con esas semillas, cómo le damos trascendencia a las semillas, y se los preguntaba hace un rato, cuando consumimos, por ejemplo, frijoles, simplemente es comprar el paquete de frijoles y hacerlos completos, o dedicamos ese frijol a algo en particular. ¿Creen ustedes que se puede usar el de una lenteja, el de una arveja, etcétera, etcétera? O cuando consumimos un mango, hoy por hoy, por ejemplo, miramos a partir de las ayudas, facilidades, si lo queremos llamar, que nos da YouTube, algunas maneras de reproducir las semillas, ¿sí? Y hay gente que lo logra hacer en distintos lugares. Y pongo simplemente un ejemplo, aquí en nuestra casa, en nuestro apartamento, es un apartamento, como lo estoy mencionando, muy pequeño, pero también se puede sembrar algo, que de hecho hemos sembrado mango, pero sabemos que el mango crece muy grande, entonces lo que hemos hecho es simplemente reproducirlo en los primeros meses aquí y luego lo sacamos del lugar a sembrarlo a algún lugar pues más abierto donde sí en realidad pueda crecer. Por allí tenemos uno de mango y otros dos de aguacate. Bueno, acerca de la producción de alimentos, personas y organizaciones relacionadas, simplemente recordar que con esta imagen que está en la parte inferior derecha, que el 5 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Suelo. Y lo menciono, o lo anoto aquí porque si recuerdan un poco lo que conversamos en la parte de problemáticas ambientales, yo les mencionaba allí una problemática o problemáticas ambientales relacionadas al tema del suelo, y pensemos que si la semilla requiere del suelo, del agua, del sol, o específicamente del suelo, que es en el que me quiero concentrar en este momento para poder crecer, reproducirse, etcétera, pues ¿qué va a hacer de los alimentos si los suelos están en malas condiciones? Si los suelos simplemente están separados para ciertas o dedicados para ciertos productos y no para, digamos, poder generar la alimentación de la población. Entonces, esto simplemente para que quede manera de cuestionamiento. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dando datos acerca de la situación alimentaria y en la población mundial, menciona que hay unos 811 millones de personas que padecen subalimentación en el mundo, ¿sí? La emergencia del COVID-19 es una de esas situaciones que tristemente agudizó el tema de la precariedad de las poblaciones más pobres o empobrecidas, y obviamente el acceso a los alimentos. También mencionan ellos que África viene siendo el continente con un mayor repunte del hambre, ¿sí? Donde más se ha aumentado el tema del hambre. Allí les cito un documento donde se habla acerca de este tema, una página y un video también que lo vamos a ver en este momentico acerca de lo complejo que es este tema del hambre. Ya les comparto. Este no dura mucho.
Bueno, entonces, para que quede para el análisis de ustedes, precisamente este tema de lo complejo que resulta que a pesar de tener tanta, perdón, tanta disponibilidad o existencia también de semillas, ¿cómo es posible que tengamos poblaciones que están pasando hambre? ¿Sí? Poblaciones que están sufriendo de desnutrición o de malnutrición y que típicamente vienen siendo de lugares que ya uno ha tendido pues como a escuchar regularmente, países de Asia, países africanos, América Latina, ¿sí? En este mismo informe que está en el primer enlace de esta diapositiva, habla cómo los países del norte de América y europeos son los que menos problemáticas frente al tema de la alimentación tienen, ¿sí? Y allí es para que entonces analicemos cuáles son las condiciones en las que estamos ciertos países de Asia, de África, de América Latina, que no nos permite abastecernos alimentariamente, incluso cuando somos países, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que tenemos la posibilidad de obtener alimentos de manera tan fácil, y digo fácil en el sentido de que tenemos las tierras, tenemos las semillas, tenemos la posibilidad de alimentar a la gente, pero tenemos datos de desnutrición, malnutrición, hambruna, muerte por hambre, ¿sí? De muchas personas, aún en un país que puede darles la alimentación. Cuando digo darles, es tener la posibilidad de disponerles el alimento y darles las condiciones para poder acceder a ellos. Pero es como lo voy a mencionar más adelante, contradictorio. Les digo aquí que recordemos los objetivos de desarrollo sostenible que en la temática pasada quedó socializado y que en contraste con los objetivos del milenio que se acabaron en el 2015, eran 8 objetivos, pues también estaba trabajando temas sensibles como los que se mencionan aquí. En este caso me enfoco en el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es el de hambre cero, ¿sí? Donde precisamente se trabaja tantas organizaciones, los gobiernos de los países se supone que trabajan en línea con esos objetivos de desarrollo sostenible para que las personas no tengan dificultades con el tema de abastecimiento de alimentos. Sin embargo, pues son las menos favorecidas, las personas vulnerables, las que se ven en esta situación tan penosa. En, en la diapositiva creo que anterior les hablaba del tema de subalimentación, ¿sí? Que de pronto es un concepto que no frecuentemente uno logra ver evidencia, pero que la FAO, perdón, que es la Organización de las Naciones Unidas que trabaja todo el tema de agricultura y alimentación, lo menciona de la siguiente manera. La subalimentación significa que una persona no puede adquirir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria mínimas diarias durante un periodo de al menos un año, ¿sí? Miren esto, las necesidades de energía alimentaria mínimas diarias durante un periodo de al menos un año. A eso le consideran subalimentación. Y el hambre lo definen ellos como sinónimo de subalimentación crónica. Y digamos, en línea con ese tema de la subalimentación, hay otras denominaciones que ya la FAO ha definido y tienen muy claras para poder dar cuenta de la situación o el estado de hambre o de nutrición y desnutrición que se vive en el mundo, ¿no? Yo simplemente dejo aquí como observación que hay en las organizaciones y los seres humanos tenemos la tendencia a generar unas definiciones para todo y por todo, y creamos unas y nuevas definiciones al respecto de diferentes temáticas. Miren, solamente es en el tema de la alimentación, y pues simplemente que
que podemos estar hablando nomás de hambre, ¿sí? De problemas de malnutrición, desnutrición, y que a nivel histórico es mucho lo que supuestamente se ha hecho para erradicarlo. Por ejemplo, yo tengo la noción de cómo a países africanos se les hace llegar alimentos a las comunidades que tienen la dificultad para poder conseguirlo, pero que el problema de desnutrición, de malnutrición, de muerte por cualquiera de estas situaciones sigue sucediendo, ¿sí? Y mi recuerdo es de estando niña, ¿ya? Entonces digo, ¿qué pasa? Que lo que se les está haciendo llegar o no es lo mejor, o no es lo suficiente, o no se dan las garantías para que las personas terminen recurriendo a estos alimentos y ya cerrar el capítulo de la muerte por hambre, de la muerte por malnutrición y de la muerte por desnutrición. ¿Sí? Si en realidad los esfuerzos que se han hecho históricamente son suficientes o no, o si se está escondiendo algo al respecto, porque pensemos también que se termina convirtiendo en un negocio, como ya lo es, el tema de la alimentación y también el tema de tener gente enferma. ¿Sí? Que esto ya es otro asunto que tiene que ver con el tema de las farmacéuticas y cómo a partir de la enfermedad de los demás se genera un negocio, ¿no? En la parte final de esta diapositiva a la derecha, ustedes ven que hablo de un informe sobre el estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo que es de este año. Allí queda el link también para que ustedes con detenimiento lo puedan observar, analizar, porque es un poco el panorama que da esta organización acerca de esta problemática mundial. Pero también tengamos en cuenta que muchas veces los organismos internacionales como la FAO, la ONU, lo que hacen es emitir informes y demás, pero que lo ideal es analizar cómo en la práctica esta información termina sirviéndonos para que esa temática no siga sucediendo, ¿sí? Ahora, si tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible, donde se habla de este objetivo de hambre cero, es porque se supone que al 2030, si no estoy mal, ese objetivo se tiene que haber cumplido. Les decía yo hace un momentico, tuvimos los objetivos del milenio, ¿sí? Se vencieron en el 2015 y los 8 objetivos que se plantearon hasta esa fecha no se cumplieron como tal. Si uno entra a la página de la ONU, por ejemplo, se da cuenta de que hubo avances, mencionan casos, experiencias y demás donde estos temas se trabajaron, pero no hablamos de una erradicación total a nivel mundial y estos objetivos son de cumplimiento mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos de turno para poder erradicar el hambre? Si en realidad lo están haciendo y que si sus esfuerzos están siendo totalmente determinantes para que esto suceda. Entonces, por eso les invito a que si pueden en algún momento se lean el informe que les cito en la parte final de la pantalla. Como les decía, estos organismos lo que hacen es generar unas conceptualizaciones nuevas, ¿sí? Clasificaciones acerca de lo que se debe entender o cómo debemos nosotros comprender ese tema de la alimentación. Aquí, por ejemplo, hablan de la inseguridad alimentaria según la FIES. La FIES es un programa dentro de la FAO que habla acerca de ese tema de la inseguridad alimentaria y, por ejemplo, nos dan como un rango, un intervalo en donde se pasa de la seguridad alimentaria a la inseguridad alimentaria grave, ¿no? Y en qué fase pueden estar ciertas poblaciones según lo que ellos definen, pues, acerca de la seguridad y inseguridad alimentaria. Entonces, es lo que yo cuestiono aquí. Se mide la pobreza, se nos habla de la pobreza, por ejemplo, de pobreza extrema o extrema pobreza, es decir, que no hay gente, es decir, que hay gente que vive en un estado de pobreza, pero hay otra que vive en la extrema pobreza. Mi crítica va hacia en dónde queda el hecho de conceptualizar y denominar de tantas maneras a las poblaciones o a las situaciones que vivimos las comunidades que viven, las comunidades en sus territorios y que en últimas eso no se traduzca en unos resultados o soluciones determinantes y ya de raíz, sino que simplemente da como para estar elaborando informes, hacer de pronto estudios y demás y tener que hablar, pero a la hora de la verdad los organismos internacionales ni los gobiernos de turno tienen como unos compromisos serios y que sean totalmente definitivos para que no tengamos que estar hablando de pobreza, por ejemplo, y menos de pobreza extrema. Se mide el hambre también y ya miramos nosotros en las diapositivas anteriores el hambre desde la parte de la inseguridad alimentaria, que puede ser crónico, que puede ser grave, que puede ser agudo, pero que tampoco esto, digamos, tener tanto informe y tanta categorización o clasificación no nos da cuenta de que vamos a resolver la problemática.
¿sí? Por eso es que tanto desde de lo local se tiene que trabajar para nosotros mismos, poder darle salida a las problemáticas, bueno, inicialmente si tenemos la necesidad nosotros hacerlo nosotros, pero también poder compartir eso con el resto de familias, comunidades y demás en nuestros territorios o en otros, para que podamos nosotros mismos darle resolución a esta problemática, porque como les digo, a escala más alta de organizaciones mundiales y de gobiernos, esto no es un objetivo que se quiera erradicar a pesar que lo puedan escribir en sus proyectos, en sus planes de desarrollo, pueden escribir, vamos a erradicar la pobreza, vamos a erradicar el hambre, pero en últimas no se termina haciendo porque, como les digo, desde lo que yo he logrado analizar, hay una necesidad de hacer negocio o de lucrarse con el hambre, con la pobreza, con el desempleo, ¿sí? Para que la gente simplemente esté a merced de y que existan diferentes figuras o denominaciones para poder obtener financiación al respecto. Todo pareciera estar regulado, controlado, pero en últimas no lo es para erradicar problemáticas tan graves como las que estamos mencionando. Frente a la producción de alimentos en Colombia, este dato del 2016 de Minagricultura lo traigo porque es un antes a la pandemia, ¿sí? A dos, bueno, 3, 4 años atrás de la pandemia, y en ese momento, perdón, se nos hablaba de que el 83,5% del total de los alimentos que consumimos los colombianos lo producen las manos de nuestros agricultores, registrando lo que según mi agricultura planteaba para ese año, un índice de autosuficiencia alimentaria positivo. Es decir, que tenemos nosotros la capacidad de alimentarnos a partir de lo que nuestros propios campesinos están produciendo en el territorio, ¿sí? Y que esto es algo pues que se reconoce como a favor. Destacan dentro de este informe que hace Minagricultura los alimentos que más se producen, que consumimos y que se producen también acá, como el tema del azúcar, la palma, la panela, la papa, el ñame, el huevo, la leche, frutas y hortalizas, carne bovina, yuca tradicional, la racacha, el plátano, el pollo, entre otros alimentos, perdón. Eh, Hay que reconocer que obviamente el hecho de que podamos tener esa 83,5% de alimentos que se consumen porque se producen también aquí en nuestro propio territorio, es clave reconocer que para poder generar esto se requiere aumentar las tierras dedicadas a la siembra de cultivos. Esto porque tenemos que en nuestro país las tierras se han dedicado para otras cosas o se concentran allí otras actividades que no necesariamente están enfocadas en la alimentación sana y menos en la alimentación humana. Y lo digo porque se habla, por ejemplo, de los biocombustibles y los biocombustibles no es más que una alternativa de hacernos creer que se está haciendo un combustible más limpio, pero que en última se da a partir de la siembra de alimentos. Es decir, se están alimentando vehículos más que alimentar humanos, ya más que alimentar animales. Tenemos también la actividad ganadera que ocupa, perdón, grandes extensiones de tierra por grandes propietarios, ¿sí? Y se concentra la tierra en ello. Tenemos también la minería que aparte de que se ocupan las tierras, lo que hace es generar un daño en la misma, en el suelo. Tierras privadas de personas poderosas del país, sí, que son muchas. Bueno, que no son muchas, son contadas en la palma de la mano, pero que concentran a su haber, digamos, el tema de la apropiación de la tierra. Hay unos enfoques en cuanto al aumento de hectáreas para siembra de alimentos como la palma, soya, arroz, forestales, maíz significado, cacao y frutales, digamos que también deberíamos poner en cuestionamiento, sobre todo porque, por ejemplo, el tema de la palma aceitera se da a manera de monocultivo. La soya es un elemento que a través de análisis de laboratorio lo que tenemos es semilla transgénica de soya que se está sembrando y pensemos en todos los productos que se nos ofrecen como derivados de la soya, ¿no? De tratar la soya, galletas, la soya misma, a manera de cereales, bueno, de productos que se pueden disolver
y que son de soya y que tendríamos que analizar esa soya en realidad es una soya criolla que viene producto de una semilla criolla o es un producto de una semilla OGM o de organismos genéticamente modificados y qué tan bueno termina siendo eso para los organismos de nosotros como humanos si alimentamos, por ejemplo, con papillas o con compotas o con, ¿cómo se llama?, avenas a nuestros hijos, por ejemplo, y no estamos percatándonos de si esas semillas son criollas o no, o si son más bien transgénicas. También se habla de excedentes en producción de azúcar, banano, plátano y aceites vegetales para comerciar en el exterior, es decir, que tenemos para exportar, ¿sí? Digamos que de hecho eso ha sido nuestros fuertes. Aquí mi agricultura trata de decir, miren, el asunto es que la mayoría, perdón, de alimentos que estamos consumiendo se están dando aquí mismo en el territorio nacional. Pero hay otras versiones en las cuales primero se habla de que tenemos mucha exportación de nuestros alimentos y poco lo que queda acá, y que también tenemos el vergonzoso dato de que importamos alimentos que producimos aquí, ¿sí? Estamos haciendo procesos de importación. Em, Pensémoslo desde el punto de vista de querer dinamizar la economía, ok, está bien, pero cuando es dinamizar la economía y ambicionar con ella, ¿sí? Ser ambiciosos con eso, es decir, ¿cómo logro yo generar menos beneficios a partir de la importación de X o Y producto o alimento? ¿Ya? Lo otro que planteo yo aquí es el tema de la autosuficiencia alimentaria y lo dejo como un ojo y que estemos alerta porque en la parte final eh, de este espacio, de este compartir esta temática, hablo de unos conceptos que precisamente llaman la atención al respecto de lo que se tiene que hacer para los humanos en temas de garantizarles su alimentación. Pero ese tema de la autosuficiencia alimentaria es algo que ya está mencionado aquí por el gobierno de turno, ¿sí? Desde el Ministerio de Agricultura, al decirnos al decirnos que ya por el hecho de tener un proceso de abastecimiento local, propio, nacional, de la alimentación para nosotros mismos, pues ya lo podemos denominar como autosuficiencia alimentaria. Se presentan unas contradicciones y es que hay personas, familias, comunidades en condición de vulnerabilidad por diferentes razones eh, que las vamos a ver más adelante que tienen las necesidades de alimentación y que por no tener un buen empleo o por no tener empleo o por no, su empleo, el empleo que tienen no es el suficiente o no genera suficientes ingresos para poder adquirir los alimentos que quisiesen adquirir, pues terminan generando los problemas que ya estábamos hablando hace un rato de hambruna, malnutrición y desnutrición. Tenemos esa realidad que pasa en nuestro país y en otros vecinos y lejanos. Pero tenemos la parte contradictoria, que es el hecho de que también generamos pérdida y desperdicio de alimentos. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que nosotros, aparte de que tengamos una situación real de necesidad alimentaria, de gente que no tiene que comer o que come cualquier cosa, pues a la vez tenemos una pérdida y desperdicio de alimentos? Resulta que el Departamento Nacional de Planeación aquí en nuestro país menciona que algunas de esas razones por las cuales se generan pérdidas o desperdicio de alimentos es por aspectos logísticos, condiciones climáticas, hábitos de consumo, el grado de desarrollo industrial, entre otros, ¿sí? Como razones para comprender el tema de pérdida y desperdicio de alimentos. En nuestro país se relaciona este tema de la pérdida y desperdicio de alimentos con el tema de las plagas, ¿sí? Que las plagas dañan los cultivos y por ende entonces no se pueden aprovechar totalmente para poder obtener pues las cosechas que se requieren para poder distribuirlas por decisiones de producción, ¿sí? Ahí digamos que se ha recurrido como a desechar ciertos alimentos por su apariencia, por su estado, entre otros asuntos que se definen en términos productivos, por el tema del cambio climático que termina por afectar los cultivos, la carencia de logística y tecnología, de pronto comunidades que tienen los terrenos para cultivar, pero no tienen la tecnología ni la logística para hacerlo,
ojo que aquí yo llamo la atención en que no necesariamente es el asunto de que todos tenemos que tener un terreno, todos tenemos que cultivar y que aparte de todo cultivar en masa, sí, en grandes cantidades, sino que al menos tener unas ayudas tecnológicas que no necesariamente tienen que ser estos monstruos de máquinas o equipos, maquinaria, pues que nos facilitan el trabajo, sino que puede con el ingenio humano ser otro tipo de tecnología que tampoco sea la de certificar o manipular las semillas, sino otras que estén acordes a las maneras y formas de vida y de desarrollo alimentario o de siembra que tienen nuestros campesinos en sus territorios, ¿sí? El asunto es que eso también es un tema que se relaciona con la pérdida y desperdicio de alimentos, las deficiencias en infraestructura y capacidad, incluso los malos canales de distribución y cadenas de mercado, los malos hábitos de consumo, que esto sí que es delicado, el hecho de que nosotros muchas veces compramos los alimentos, no estamos pendientes de ellos y se los hacemos perder, o compramos en demasía, ¿sí? En cantidad y terminan perdiéndose estos alimentos, o también tenemos una falta de coordinación estratégica entre los sectores privado y público. La situación de los alimentos, resulta que desde el informe de la Comisión de la Verdad o todo el análisis que ha hecho la Comisión de la Verdad, nos habla de que hay otra situación con el tema de los alimentos que hay que reconocer y que tiene que ver con el conflicto armado, ¿sí? Se cuenta con la tierra para producir, también con la cantidad o calidad de suelos, eh, y la variedad de climas para poder producir alimentos. También tenemos todavía diversidad de semillas y diversidad de alimentos y tenemos unos saberes asociados que permiten aprovechar esas semillas y generar nuestros alimentos. Pero tristemente no hay un aprovechamiento de la tierra coherente con las necesidades. La dedicación de la tierra que se aprovecha se concentra en monocultivos o actividad ganadera mal manejada, como lo decía hace un rato. La situación climática o lo que mencionábamos en la diapositiva anterior con el tema del cambio climático se encuentra alterada por los patrones o comportamientos humanos que han incrementado el cambio climático, ¿sí? El hecho de consumir más, de estar comprando cosas que no necesitamos, de estar demandando tantos productos que en realidad no son básicos ni son necesarios, termina por generar una alteración en el tema de la situación climática. Pensemos, cómo tiene que hacer la industria textil para poder vendernos los jeans que cierta persona quiere comprar a cada rato, la ropa, los alimentos, cosas para el hogar, etcétera, que muchas veces ni siquiera terminamos utilizando. Tenemos un solo cuerpo y muchas personas quieren tener más de un closet lleno de ropa, ¿sí? Y no sabemos detrás de la producción de ropa el gran impacto que se genera. Bien sea esto por las problemáticas ambientales que, por ejemplo, vimos en en el tema anterior, ¿sí? En el tema anterior que yo presenté, y es el hecho de cómo vertimos aguas contaminadas, generamos residuos sólidos que terminan llegando incluso hasta los polos donde los pingüinos hoy por hoy se le han identificado microplásticos en sus heces, bueno, entre otros asuntos. Semillas controladas por pocos, que son las corporaciones. Hay una resolución que acá se estaba trabajando, que es la resolución 970, en donde prácticamente se consideraba como delincuente al campesino por dedicar o por utilizar su semilla criolla en vez de utilizar la semilla que corporaciones le están recomendando utilizar, semillas certificadas que son modificadas en laboratorio y que generan unas condiciones y unas dependencias bastante fuertes, no solamente al tener que utilizar la semilla certificada, sino todo el paquete tecnológico que se vende para poder criar esa semilla, ¿sí? Entonces, que los plaguicidas, los fungicidas, bueno, lo que se necesite, que lo vende ya una empresa y que ese es su negocio. También te vende la maquinaria, ¿sí? Te vende otros tipos de productos para poder quedarnos con esas semillas certificadas. El conflicto armado ha quitado la posibilidad de mantener, aumentar y contar con más saberes asociados. Ojo con esto, porque las comunidades en sus territorios, sobre todo en territorios apartados, han estado sitiadas. Es decir, que cuando el conflicto armado ha estado en todo su furor, pues la gente no se puede mover porque está entre el fuego cruzado, ¿sí? Comunidades indígenas, afrocampesinas, no se pueden mover a sus parcelas a cosechar sus productos, pues porque no pueden atravesarse el río o abordar sus carros o sus vehículos para irse por la carretera porque quedan entre el fuego cruzado y se terminan perdiendo
los alimentos por allá y ellos terminan vulnerando su alimentación. A partir de estudios realizados por el IGAC, este instituto, se ha determinado que 11.009.018 hectáreas son las que tienen mejores suelos para cultivar. Yo les decía hace un rato, tenemos los suelos para cultivar. Se los están dedicando mal, si hay una dedicación que no es la conveniente, pero todavía tenemos suelos, según el IGAC, para poder cultivar. Dicen que estos se encuentran en departamentos como Vichada, Antioquia, Meta, Magdalena y Córdoba. Hay que pensar que nosotros tenemos áreas protegidas, hay que pensar que tenemos ese tema de los páramos, que tenemos ecosistemas en los cuales no es recomendable sembrar para no alterarlo, ¿sí? Pero hay otros en los que sí se puede y hay otras maneras también de poder producir alimentos que espero comentarlo en un rato. Esto del banco de semillas resulta que es una alternativa, pero más ahora lo conocemos como una idea de negocio tremenda que se ha hecho para, como dice allí, cuando las semillas han estado en riesgo de desaparecer, ¿sí? Ciertas plantas en riesgo de desaparecer, entonces el banco de semillas se torna como esa oportunidad para poder tomar las semillas de allí y entonces reproducirlas. También se considera que el banco de semillas permite desarrollar variedades más resistentes a plagas, cambios de clima, etcétera. De hecho, es a partir de estos bancos de semillas y sus laboratorios donde se generan la modificación genética de las semillas. También se lo consideran como unos bancos que ayudan a los problemas sociales en torno a la alimentación, como la desnutrición, la malnutrición, el desempleo, la pobreza. Es decir, que cuando se analizan y se trabajan estas semillas en laboratorio y se pueden producir muchas más de ellas, pues se nos está diciendo que gracias a eso vamos a poder solucionar, ¿sí? O ayudar a esas realidades sociales. También resolver problemas a futuro como eventos catastróficos. Pensemos que lo que se ha hecho también históricamente es vendernos ideas de cómo van a ocurrir catástrofes, porque van a venir los extraterrestres, porque se van a presentar los grandes sismos, grandes inundaciones, etcétera, que van a poner en riesgo la siembra de nuestras semillas o nuestros cultivos y por ende la alimentación humana. Pero el hecho de que existan estos bancos se nos venden como una idea de poder resolver esas problemáticas y que gracias a ellos, de tener estos bancos de semillas, vamos a tener de dónde tomar para poder producir alimentos. Mi pregunta es, ¿y si justo esa catástrofe llega donde está ese banco de semillas? Hay una, hay lugares, ¿no? Donde esto se encuentran totalmente resguardados estas semillas para que en caso de darse alguna catástrofe no se vean afectados. El cambio climático también es una de las razones por las cuales se considera que es necesario tener un banco de semillas y bueno, así se argumenta. En el espectador, este pequeño notica que ustedes ven en ese recuadro rojo, se habla de que solo durante el siglo XX la deforestación, la contaminación y el cambio climático llevaron a la pérdida del 75% de la diversidad de cultivos. Un tercio de la que aún queda corre riesgo de desaparecer para 2050, advierten diversos estudios. ¿Ya? Entonces, digamos que hay una real situación que es el hecho de que, claro, estamos ante tantas situaciones o razones como las que habíamos en las diapositivas anteriores, pues nuestras semillas están en riesgo de desaparecer. Pero si bien hay razones poderosas para considerar que nuestras semillas están en riesgo, son precisamente el hecho de tener semillas certificadas, semillas hechas en laboratorio, ¿ya? Que no le está dando paso a que las semillas criollas se den y puedan generar nuevas semillas de manera natural para poder contar con alimentos. Cuando hablamos de las semillas certificadas, pues precisamente es depender de lo que un ser humano haga en un laboratorio, de lo que produzca, de cómo reproduce, perdón, las semillas en el laboratorio y que todos vamos a tener acceso a ellas, pero más allá de eso, que las semillas sean buenas, que no alteren el suelo, que no alteren las condiciones naturales en las cuales se va a sembrar y que permita que se siembren más semillas. Hay productos que están saliendo sin semillas, ¿sí? ¿Esto qué implica? Pues que no estamos teniendo reproducción de las mismas. Dice aquí que al año el banco del CIAT, el CIAT es este instituto, corporación que se encarga también
de mediar frente al tema de semillas ante las corporaciones, dice que este banco de semillas del CIAS distribuye entre 5.000 y 8.000 semillas en el mundo y otro de los motivos para hacerlos es tener copias de seguridad, tener otras reservas. En un archipiélago en Noruega, en una antigua mina, se encuentra el Banco Mundial de Semillas creado para salvaguardar la diversidad de la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe. Algunos también lo llaman, a estos bancos de semillas, los llaman como bóvedas del fin del mundo, ¿sí? Hay otras personas que en realidad lo denominan como los grandes secuestradores de semillas, ¿sí? Porque han recurrido a las semillas criollas, las han tomado, se las han llevado y se han aprovechado de ellas para poder tenerlas y modificarlas en sus laboratorios. Vamos a ver rápidamente un videíto acerca de este tema. Bueno, muy bien. Entonces, este banco de semillas está precisamente muy cerca de donde yo estoy, relativamente, lo quiero decir, es aquí en el Valle del Cauca, es hacia Palmira.
¿sí? Y ya vienen ustedes el montaje y todo lo que se supone que ellos quieren hacer o consideran pues que es viable hacer eh, con, con las semillas. De hecho, esto pues no es nada nuevo, ya el CIAT venía pues no directamente de manera explícita como banco, pero sí hace un trabajo pues desde hace mucho tiempo allí en sus laboratorios. Entonces, por ejemplo, ellos analizan ese tema del frijol, del arroz, eh, y de hecho se los consideran como uno de los que intermediarios pues frente al tema de organizaciones como las que les mencioné, les mencionaré dentro de un... Voy a volver a compartirles la pantalla de la presentación. Listo. Entonces, ese video, para que lo tengan muy presente, ¿no? ¿Qué implica? Y que nos hagamos la pregunta, ¿qué implica que haya un lugar donde estén almacenadas tantas semillas? Recuerden el dato de cuánto tiempo son esas semillas, ¿sí? ¿Qué se ha hecho con esas semillas? Y que también plantean allí el hecho de poder regalar, entregar semillas a agricultores, ¿sí? Entonces ya no es el hecho de que las están simplemente vendiendo o sujetándote a que las tengas que adquirir, sino también a que nos están dando de manera gratuita la posibilidad de poder acceder a esas semillas. Es complejo porque se juega a veces con también la situación de las familias, de las comunidades, y es que pensemos lo siguiente. Hay una dinámica que se plantea que es el hecho de ¿cómo se llama? Los mercados, ¿sí? Mercados orgánicos, como se les suele llamar, o mercados agroecológicos, y lo que se vende allí se supone, ¿sí? Que son alimentos cultivados de una manera natural, de una manera en la cual no hay intervención de productos químicos y por ende son productos costosos. Allí es donde viene la situación. Los productos que se cultivan sin mediarlos de algún químico, de algún producto químico, son productos que se van a demorar más. Y también si son con sus semillas criollas, se pueden demorar más tiempo. eh, y las cantidades que van a obtener no son, digamos, de manera masiva, ¿sí? Sino que va a ser algo regulado conforme a lo que es la semilla natural, la semilla criolla. Pero entonces cuando nos dicen le vamos a vender o le vamos a entregar la semilla certificada o haga uso de la semilla certificada, es porque precisamente nos están diciendo no te vas a tener que demorar tanto tiempo en obtener un alimento y aparte de todo puede ser en mayor cantidad. Entonces un asunto es, no solamente vas a tener para alimentarte, sino que vas a tener para vender en gran cantidad. Ya no es solamente quedarte con un poquito de lo que te alimentas, o incluso hay personas que ni siquiera se alimentan de eso, sino que venden sus resultados de sus cosechas y con lo que el dinero que obtienen compran la comida, ¿sí? Y no es la comida natural, no es la comida sana necesariamente. Entonces, es algo también para que podamos analizar. Y aquí otro asunto que les pongo para analizar es una nota que en una página que se llama eldiario.es, en el 2016, el 2 de octubre, llama la atención a países como Estados Unidos y también a regiones como la Unión Europea para tener presente lo siguiente. Entonces dicen ellos, cuando un agricultor de la India planta sus cultivos de algodón, hay al menos un 75% de posibilidades de que las semillas las haya tenido que comprar a una empresa propiedad de Monsanto. Monsanto es una de esas corporaciones transnacionales que se encargan de tener este banco de semillas y, y vender las semillas modificadas y querer que las personas se hagan a esas semillas certificadas. Después sigue, si un agricultor latinoamericano rocía insecticida a sus granos de soya transgénica, es más que probable que los productos químicos que se los haya vendido la empresa farmacéutica alemana Bayer o la estadounidense DuPont. Son otras dos empresas que también se encargan precisamente de eh, generar estos productos que no son los mejores para poder sostener los cultivos transgénicos. Y cuando un granjero africano le pone productos químicos a su campo de maíz, es muy probable que estos productos provengan de la empresa suiza Syngenta. Entonces tenemos aquí varias marcas, no sé si ustedes de pronto han llegado a escuchar alguna. Yo sí, y las he visto también en las maquinarias, porque aparte de todo nos venden, es lo que yo les decía, el paquete tecnológico, la semilla, el producto químico para tratar la semilla, pero también las herramientas o equipos o maquinaria para poder hacer todo el arado y toda la siembra de las semillas.
Entonces es todo un negocio que se tiene montado y que simplemente uno ve la parte más suavecita del asunto, que es cuando te dice, siembra esta semilla que le va a ayudar a que usted pueda sembrar en menor tiempo y en más cantidad. ¿Qué pasa con el campesino o campesina que tiene la necesidad de producir o que tiene una necesidad económica? Pues que le va a decir que sí. Le va a decir que sí, independientemente de los efectos que pueda generar el hecho de meterse en este tema o de sembrar la semilla. En torno a la alimentación y la forma en que las personas adquieren o la asumen, están estos tres términos que vamos a trabajar ya para cerrar este tema y son el de seguridad, soberanía y seguridad alimentaria. El de seguridad alimentaria, la FAO dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Sí, esto lo plantea la seguridad alimentaria, es decir, que podamos ir a un lugar, encontrar los alimentos suficientes, ¿sí? Ir a encontrarlos allí de manera física, que estén a un precio asequible, que estén inocuos y que sean nutritivos. ¿Listo? Entonces, si todos podemos hacer eso, tenemos o estamos respondiendo al concepto de seguridad alimentaria. Aquí en este cuadro la FAO lo que hace es describir un poco a qué se refiere con la disponibilidad física, con el acceso, con la utilización de alimentos y con la estabilidad de los mismos. Simplemente para leer los dos primeros. Dice, la seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la oferta dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del nivel de producción de alimentos, los niveles de existencia y el comercio neto. ¿Listo? El acceso dice que una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional e internacional en sí no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La preocupación acerca de una insuficiencia en el acceso a los alimentos ha conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia de ingresos y gastos para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es, por su parte, el derecho de los pueblos de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria también incluye un concepto desarrollado por vía campesina que implica el hecho de ofrecer una alternativa a las políticas neoliberales. Sí, el hecho es que esto también se ha convertido en un tema de debate agrario y les menciono que en algún momento cuando yo hice una presentación creo que fue en Pereira, acerca de la soberanía alimentaria y el tema de semillas, pues estaba el público allí y cuando yo terminé, se me arrimaron unas personas y me dijeron, ¿a usted no le parece que hablar, perdón, de soberanía alimentaria es como algo subversivo? Es decir, el hecho de que la gente pueda tener el dominio de lo que quiere sembrar, de lo que quiere alimentarse, ¿no le parece un término subversivo? Imagínense el asunto, el hecho de que yo quiera garantizar mi alimentación con unas semillas que sean propias, naturales, criollas. ¿Será que puede ser algo a tener en cuenta y que pueda generar algún tipo de daño? Me dan un momentico, por favor. Yo dejo de compartir pantalla. Bueno, qué pena, reactivo aquí yo esto y ya terminamos. Entonces es como el llamado para que las naciones, para que los países puedan tener su garantizar su propia alimentación. El de la autonomía alimentaria es un poco más que, si lo ponemos en términos de subversión, como me lo quisieron llamar en ese momento, pues el hecho de que yo pueda decidir, ¿sí? De que uno pueda decidir como individuo, como población, como comunidad. Se define aquí como capacidad que tiene el sistema de producción tradicional de permitir a los miembros de una sociedad indígena, esto es para población indígena, no quiere decir que los demás no podamos, estar bien alimentados.
Los índices de nutrición son elementos notablemente eficaces para determinar la relación entre alimentación y salud. No obstante, este enfoque va más allá tratando de incluir la percepción local de comer bien, que supera los aspectos puramente nutritivos, integrando elementos como prestigio o la pertenencia a grupos clánicos determinados para entidades espirituales. Esta capacidad apunta igualmente a las posibilidades de tener seguridad de almacenamiento, es decir, disponibilidad de contar con alimentos en el mediano y largo plazo, que podamos tomar decisión de lo que queremos nosotros alimentarnos. ¿Qué alternativas hay? Y ya para cerrarlo aquí, que no solamente nos quedemos en la crítica, pues que nosotros hagamos un reconocimiento y respaldo a los y las campesinas que se encargan de reproducir las semillas, ¿sí? Que se encargan de generar nuestros alimentos, a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos afro, que se encargan también de poder generar alimentos y hacérnoslo llegar a nuestra mesa. Nosotros en las ciudades estamos en una parte urbana, pero también en la zona rural que hace parte del municipio, son lugares donde también se reproducen los alimentos y muchas veces la gente ni siquiera sabe que tiene una zona rural o que esa zona rural hace parte del municipio que habita, por ejemplo aquí en Cali, y que de allá también vienen alimentos que son los que servimos nosotros en nuestra mesa. Hay una alternativa que son las escuelas agroecológicas. No sé si las personas que están en Bogotá las han escuchado porque tengo noción de que allá también funcionaban. Yo las conocí en Calarcá, en Quindío, y allá se determinan, es una forma de organización tan bonita en la cual las comunidades, para poder resguardar las semillas, se han determinado unos roles, entre esos, por ejemplo, los de guardianes y custodios de semillas para precisamente hacerse cargo de las semillas criollas, que no se liberen, que no se las lleven y que las puedan reproducir de manera libre, tranquila y que sirva para tener autonomía alimentaria, ¿sí? Esto para poder garantizar pues la pervivencia de las semillas. El cuidado de insectos dispersores de semillas, el tema de las abejas, el tema de otros insectos que a partir del consumo o de la polinización de las plantas, pues pueden permitirnos contar con semillas y por ende con plantas y con alimentos. Reconocer el papel de las mujeres y las semillas, ¿sí? Como nosotras como cuidadoras, como dadoras de vida, también somos muy dadas a generar un custodio y ser unas guardianas de semillas bastante fuertes, y esto lo podemos analizar en las zonas rurales también. Pero el hecho es que allí se trabaja muy bien este tema y da para que reconozcamos o volvamos a este tema del ecofeminismo que les mencioné en sesión pasada. Perdón, no se los mencioné a ustedes, fue en otro curso, pero que hay un tema que se llama el ecofeminismo y cómo a partir de ello se reivindica el papel de la mujer frente al tema del cuidado de la madre tierra, de la naturaleza, etcétera. Y pues es como un reconocimiento muy bonito porque precisamente por ser dadoras de vida o cuidadoras o ser como tan sensibles frente al tema, pues también se nos reconoce por poder garantizar la pervivencia de las semillas. Las huertas urbanas, caseras, comunitarias, universitarias son esas otras formas de cuidar los alimentos, de cuidar las semillas, que no solamente, si bien yo estoy hablando de la zona rural, pues también aquí en la parte urbana podemos nosotros tener en nuestras terrazas, en nuestros apartamentos, a través de azoteas o en cualquier otra estrategia, la manera de reproducir semillas. Lo que les decía yo hace un rato de que yo me he comido unos aguacates aquí y con mi pareja lo que hemos hecho es sembrar la semilla para poder tener ese árbol de aguacate. Por ejemplo, nosotros vivimos en una unidad residencial y sacamos la planta de aquí cuando ya creció a la zona verde para que se cultivara allí y bueno, lastimosamente no les puedo mostrar imágenes, pero ya las plantas están de un alto considerable. Quién sabe pues si alcanzamos a obtener sus frutos, pero si tienen un espacio grande o si ya lo están haciendo, qué bueno que nosotros mismos podamos desde nuestros propios hogares tener la reproducción de las semillas. Y por último, y que es muy, muy importante, es el tema de la recuperación, protección y conservación de la biodiversidad. Ya en sesiones pasadas veíamos la importancia de la naturaleza, que somos un país mega biodiverso, que tenemos la tierra, que tenemos el clima, que podemos hacer que nuestra naturaleza esté conservada, pero eso depende de nosotros como humanos, ¿sí? El hecho es cómo hacerlo, ¿sí? Uniéndonos con otras comunidades, uniéndonos con otras familias, con otras personas, para que la biodiversidad no se vea vulnerada. Entonces, espero que
hasta aquí ustedes hayan podido generar inquietudes, cuestionamientos también a nuestras formas de comportarnos frente a los alimentos, que no los desperdiciemos, que no los acabemos. En las galerías, por ejemplo, se desperdician muchos alimentos, pero hay unas estrategias en las cuales se aprovecha esos alimentos restantes o que quedan por allí y se hace compost. En nuestras casas también comernos todo lo que nos servimos. Si vamos a un restaurante, comernos todo lo que pedimos. Hay gente que deja la comida en el plato y es triste que esto pase o simplemente digámosle a la persona que nos sirve no nos sirva tanto. Si eso, por ejemplo, es algo que vamos a empezar a trabajar desde la universidad. Espero que hasta aquí haya sido pues de agrado para ustedes y que, como les digo, quede para la inquietud, para compartirlo en familia, con niños, con jóvenes, con los adultos mayores, etcétera, conversar acerca del tema de la alimentación. Les agradezco a ustedes, obviamente, su atención siempre y la paciencia que en mi caso han tenido para poder recibir estos videos. Un abrazo grande desde Cali, felices fiestas y que se encuentren muy bien.